Mira, hermano, voy a tocar un punto, pero lo voy a desarrollar un poco más tarde. Hoy en la mañana, el encargado de economía de Putin, ¿sabe quién es Putin, no? El presidente ruso, que ha dicho, su ministro de economía, que ha dicho en la mañana, ha dicho lo siguiente: nosotros no estamos luchando para engrandecer a Rusia, estamos luchando para que haya un mundo multipolar. Y no se queda ahí, dice, para que haya un mundo multipolar, para que los países con inmensos recursos naturales no sean explotados por un grupúsculo de países. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué cosa busca con esto este señor? O sea, ¿qué nos ha querido decir? De que su lucha no es solamente para engrandecer a Rusia, sino su lucha es para que países como el Perú, o mal llamados países de tercer mundo, antes lo llamaban los países no alineados, que son más de 123, dicen de que tienen inmensos recursos naturales, pero los que los explotan son un grupúsculo de transnacionales. Y cuando ellos dicen se establezca un mundo multipolar, entonces el país que tiene recursos naturales en abundancia con el Perú, como el Perú, ya no va a ser explotado tan brutalmente como lo hacen ahora. Un aplauso por eso, hermano. Ah, es cierto, hermano, mira, un ejemplo bien claro. ¿Por qué solamente el dólar tiene que tener predominio en el mundo? ¿Por qué? ¿Y por qué no la moneda brasileña? ¿Por qué no la moneda japonesa, rusa o china? ¿Por qué no? Tú vas con 100 rublos a comprar pollo, ¿no te venden o te venden? ¿Sabes qué? No, primero tienes que cambiarlo en ocoña. ¿Y por qué no es negociable como el dólar? ¿Pero el dólar te lo reciben o no? El día de ayer, hermano, un gran banco, su nombre es medio raro, norteamericano, ha quebrado ese banco. Entonces lo que normalmente hace el Tesoro o la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos, ¿qué hace? Inyecta gigantes recursos económicos para reflotarlo, y seguramente eso lo va a hacer. Y cuando este ministro de Economía ruso dice: queremos un mundo multipolar. ¿Qué es multipolar? O sea, que grupos de países poderosos dominen en todo sector. Hoy no. Hoy ¿quién gobierna en el mundo? Prácticamente los Estados Unidos. ¿Rusia es potencia militar? Sí. ¿China es potencia económica? Sí. ¿O no? Es potencia económica. Pero ¿qué cosa tiene Estados Unidos para que aún siga siendo el hegemón del mundo? ¿Qué tiene? Tiene los tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El poder militar, el poder económico con su dólar y su influencia política. Ahí está la OTAN. Toda la Unión Europea está sometido a lo que pueda decidir el gran país del norte, ¿o no? Y Rusia está luchando solo contra ese orden mundial que se quiere imponer en el mundo, para que siempre, ¿no?, los dominantes en este planeta sean que rijan los destinos del mundo. Esto no es grave, hermano. ¿Sabes qué ha pasado? Yo he conversado con un especialista en la mañana sobre la última vacuna. ¿Cómo se llama la última vacuna? Bivalente. Yo le pregunto a este especialista, le digo: señor, ¿esta vacuna de qué le protege? Esta vacuna te va a proteger por un año. Y las 5 vacunas que le he puesto, le digo, eso te van a proteger por 30 o 40 días. Entonces yo le digo: señor, quiero colocarme la vacuna de bivalente. Tráigame su DNI, acá está. Y me dice: ¿sabe qué, señor? A usted no le puedo aplicar esa vacuna porque usted no tiene ninguna vacuna. Este, hermano, un año nomás te protege. Y eso sí te protegerá. Entonces, hermano, ¿cómo lo tomo yo esto? Un
negocio redondo, un negocio mundial. A eso lo toco yo. ¡Viva el Perú! Entonces, hermano, lo que ha dicho el ministro de Economía ruso, no, eso debe prevalecer. Hoy domina Estados Unidos, quiere imponer en todo el mundo. Toda Latinoamérica está supeditada a lo que puede decir los Estados Unidos, siguiendo la regla, lo que dijo este presidente, ¿cómo se llama? James Monroe, 1823. Él dijo, América para los americanos. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir de que ningún país extraamericano puede imponer sus condiciones en este continente. Lo dijo la doctrina Monroe. ¿Y se está cumpliendo eso o no? Por eso ellos, ¿cómo no ven? ¿Cómo no ven? Como simples abastecedores de materia prima. Como simples abastecedores de materia prima. Hermano, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero me llamó poderosamente la atención acá una historiadora cuyo nombre no la conozco, pero ha escrito este artículo. Dice, esta señora se llama Cecilia Méndez. No la conozco, pero voy a resaltar lo que ha dicho. Ha dicho la verdad. En 200 años, una historiadora anónima, porque casi nadie la conoce, dice lo siguiente. Este diario La República, ¿qué dice? Dice, no estamos acostumbrados a ver a los campesinos como actores políticos. No estamos acostumbrados a ver a los campesinos como actores políticos. Una historiadora. ¿Esto qué significa? Lo que siempre hemos dicho acá, lo que siempre se ha hablado acá, en 200 años de vida republicana, ¿quiénes han sido los principales actores políticos? Los de siempre, los de siempre. La oligarquía, como lo dijo el presidente mexicano Manuel López Obrador, lo dijo bien claro, y lo ha manifestado también el ministro ruso. ¿Qué cosa dijo Manuel López Obrador? Dijo lo siguiente: en el Perú una oligarquía saquea los recursos naturales. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto. Entonces esto está teniendo eco. Esto está teniendo eco. Es por eso que el mundo occidental se ha unido ¿contra quién? Contra los rusos, ¿no? Porque hay una agenda. ¿Qué agenda es? Agenda 2000. ¿Qué agenda? Agenda 2030, para imponernos un nuevo orden. Contra ese nuevo orden se ha levantado Putin. ¡Viva el Perú! Eso lo vamos a desarrollar, hermano. Rusia, mira, Rusia, para algunos o para los que desconocen, Rusia es un país euroasiático. Rusia es el país más grande de este planeta. Para que tengan una idea, Rusia es tamaño de toda Sudamérica. Rusia es tamaño de toda Sudamérica. ¿Cuánto mide en kilómetros cuadrados este subcontinente sudamericano? ¿Quién sabe? ¿Ah? 10 soles voy a pagar. Ahí está, nuevecito, recién sacado el cajero. Hermano, mira, Rusia es el país más grande del planeta Tierra. ¿Cuánto mide Rusia? Ya, ¿cuánto mide Sudamérica? ¿Sabes cuánto mide Sudamérica? 17.850.000 kilómetros cuadrados, 420 millones de habitantes. Y Brasil tiene una extensión territorial de 8.516.000 kilómetros cuadrados.
O sea, prácticamente 7 veces más grande que el Perú, Brasil. Pero Rusia tiene 17 millones 100.000 kilómetros cuadrados. Pero Rusia era aún más grande. Rusia era aún más grande que Sudamérica. ¿Y por qué no es más grande que Sudamérica en este momento? Porque el zar Alejandro III, el papá del último zar ruso, vendió Alaska a los Estados Unidos. Ese territorio mide, hermano, 1.518.800 kilómetros cuadrados. Hoy el dueño, ¿quién es? Los Estados Unidos. Pero Rusia sigue siendo Rusia. Por eso Putin, cuando en el año 1999 tomó la presidencia en Rusia, dijo: Rusia está condenado a ser grande. Pero lo que me ha gustado, vuelvo a repetirlo por enésima vez, lo que ha dicho el ministro de Economía ruso, dice: queremos un mundo multipolar para que los mal llamados países de tercer mundo, o los recursos de los mal llamados países de tercer mundo, no lo exploten una élite y esclaviza a su pueblo. Un aplauso por eso, hermano. Esa es la lucha. Ahora, me voy a referir a esta señora que dice, a la señora Cecilia Méndez. Escucha lo que dice esta señora. Y siempre he hablado acá sobre esto, dice: no estamos acostumbrados a que los campesinos sean actores políticos. Voy a empezar con esta frase de este gran Aristóteles, que fue discípulo de Platón, a la vez discípulo de Sócrates. Dijo: el hombre por naturaleza es un animal político. El hombre por naturaleza es un animal político. Razón no le falta, porque todo en la vida es política, ¿o no? Pero ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española? ¿Qué es la política? A ver, ¿quién ha leído? ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la política? Dice: la política es el arte de gobernar. Pero yo tengo otro concepto de lo que es la política. La política para mí es un juego de intereses, porque al mundo lo mueven los intereses. A las grandes potencias, a todo país soberano o a las grandes transnacionales lo mueven los intereses. Muy bien. ¿Qué dice la señora Cecilia Méndez? Dice lo siguiente: no estamos acostumbrados a que los campesinos sean actores políticos. Es cierto, 201 años de vida republicana siempre nos han gobernado los aristócratas, ¿o no? Esos que explotaron nuestro guano, esos que explotaron nuestro caucho, esos que explotan hoy en contubernio con las grandes transnacionales nuestros recursos minerales. ¿Dónde están ahora ellos? Los descendientes de los explotadores del guano, del caucho, ¿dónde están ahora? Están detrás de los muros de la CONFIEP. Ahí están todos los empresarios. Y esta señora historiadora tiene mucha razón. ¿Y por qué se ha pronunciado así? Porque nunca el campesino, hermano, sabía lo que es política. ¿Recuerdan esa frase que siempre hablábamos? Yo lo hablaba cuando aún pequeño, decía: yo no vivo de la política. La política no me da de comer. La política es para corruptos. ¿O no? Muchos lo hemos hablado. Pero esa frase, yo me imagino que no salió del pueblo. Esa frase fueron sembrados por los intelectuales de los grupos de poder. ¿Para qué? Para que el pueblo no haga política y solamente tengan ellos el privilegio de hacer política en el Perú. El tiempo lo ha demostrado, ¿o no? Lo ha demostrado. Entonces, cuando aparece un líder del pueblo como Velasco o como Pedro Castillo, ¿qué hacen? ¿Qué hace la oligarquía? Lo desprestigia,
empiezan a demolerlo sistemáticamente, progresivamente, para hacerle creer al pueblo peruano que es un gobierno nefasto. Por eso decía Malcolm X, decía lo siguiente, si no preparamos a la población para los medios de comunicación, estos medios nos enseñarán a amar al opresor y odiar al oprimido. ¿Han visto lo que ha pasado por acá una aymara en antes? Insultando a puneño, insultando. Entonces el insulto de este señor en sandalias a esta asamblea calza perfectamente con lo que voy a decir. ¿Cuál es el arma más poderosa que en estos momentos tienen los opresores? La mente en blanco del pueblo oprimido. ¿Y por qué aún el opresor es poderoso en este país? Porque increíblemente tiene defensores en el propio pueblo oprimido. Lo estamos viendo todos los días. Vagos, vayan a trabajar. ¿Vago? Hermano, para los que creen que soy vago, yo he estado 30 años en el glorioso ejército del Perú. Y lo que a mí me pagan es 5 o 6 veces más lo que gana un obrero que ha trabajado hasta los 65 años y hoy va a trabajar hasta los 75 años. Y en las mañanas, ¿qué hago yo? Lo ha dicho Leo, no tengo vergüenza. ¿Por qué voy a tener vergüenza? Yo vendo flautas en los mercados. Hoy he estado en Mercado Puente Piedra, me sacaron de ahí, me fui al otro lado. Allí un señor de seguridad me reconoció, me dijo, ¿usted no es el señor que abre en la plaza? Sí, le dije, entonces me dejó pasar para vender. Pero ¿cómo se llama ese mercado grandazo? Huamantanga, de ahí me botaron, me salgo. Pero no lo hago por necesidad, lo hago ¿para qué? Dicen que la lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Por eso lo hago. Con esto termino esto. Mira, si tú eres pensionista, has trabajado hasta los 65 años y tú crees que ya has cumplido y dices que tengo que descansar, te equivocas, hermano. Cuando empiezas a descansar en tu casa y te sientas en un sillón y te envuelves con frazada cuando hace frío, es ahí cuando realmente empiezas a morir. Ahí. No, hermano. Sal, canta, llora, enamora. Eso es vida. Y nunca dejes de luchar. Por ejemplo, si tú estás construyendo un edificio, ¿no? Estás en el 5º piso y estás construyendo el 6º piso, pues si no terminas de construirlo, muere en el intento. ¿Por qué? Porque esa perseverancia, esa constancia heredarás a tu futuro árbol genealógico. ¡Viva el Perú! Es un consejo, hermano, de un humilde servidor. Hermano, mira, ¿por qué esta señora ha reaccionado así? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, especialmente nuestros Andes, nuestras pétreas y niveas cumbres, a partir de mañana van a bajar y van a tomar los llanos, especialmente en Puno. Mañana empieza un paro indefinido en Puno. Mañana. ¿Y qué cosa quiere ese pueblo puneño? Se ha visto agraviado, insultado, cuando el ministro Becerra de Educación dijo: ni los animales exponen a sus hijos al peligro. O sea que para este señor ministro de Educación Becerra, los que protestamos somos animales. ¿Sabes por qué? En mi pueblo, en Ancash, en Congas, también la gente hace igual. Nuestras damas o nuestras madres, ¿qué hacen? Para toda actividad diaria, ¿qué hacen? Cargan a sus niños con una manta en sus espaldas,
lo llevan a donde sea, a trabajar, a lavar, a sacar leche, lo llevan, ¿o no? Y nuestras hermanas aymaras, esa es su costumbre. Esa es la costumbre que hay arraigado en ellos. Como este señor no conoce, solamente conoce Surco, el Yetset limeño, entonces no sabe, hermano, la idiosincrasia o la cosmovisión del andino, en este caso de la aymara. Él piensa que nuestras hermanas aymaras vinieron para exponer a su niño a las bombas lacrimógenas. No, esa es su costumbre. Esa costumbre está arraigada en todo el pueblo andino, ¿o no? Yo no he vivido eso. Mi mamá Cira, que tiene 94 años y monta caballo en mi hermoso distrito de Congas, me hacía andar capachín. ¿O alguien no lo ha hecho así? Eso no es malo, es una costumbre. La madre andina con sus hijos en la espalda se va donde sea. Se va a carga para lavar ropa, para ordenar la vaca, para traer leña, no sé, para regar. Se va con su niño en la espalda. Pero este ministro, qué triste, hermano. ¿Eso cómo se llama? Racismo, discriminación racial. Y es ministro de Educación. Por eso estamos así. En vez de criticar salvajemente a la mujer andina, este señor debería de preocuparse por los colegios colapsados, no de ahora, de antaño. Especialmente en las zonas rurales o en la misma periferia de Lima. Lo vemos cada momento en nuestro barrio, ¿o no? ¡Qué triste! Entonces esta historiadora dice lo siguiente: la clase política peruana, dice, no, o los grupos de poder no están acostumbrados a ver a los campesinos como actores políticos, porque ellos siempre han sido los actores principales y nuestros hermanos siempre fuimos marginados. ¿Desde cuándo? Desde que ese masón San Martín, que sirvió al ejército o a la corona española por 23 años, él no viene porque él quiso venir acá. ¿Sabe quién lo enviaron? La masonería inglesa. ¿Y por qué lo envió? Para parar el expansionismo español. Pero son grandes, lo han considerado grandes libertadores. ¿Cuándo se independiza Argentina? 1816. ¿Quién se lleva la gloria? Este señor. A ver, pero para el que no sabe la historia argentina, te engañan, pues hijo. Libertador de Argentina, Chile, Perú. Qué bonito suena, hermano. Pero ¿por qué no nos hablan de la revolución de la Plaza de Mayo del 25 de mayo de 1810? ¿Quién ha leído eso, hermano? La revolución de la Plaza de Mayo del 25 de mayo de 1810. Ahí el pueblo bonaerense se levantó contra el virrey Gaspar Baltasar y este virrey renunció. Estamos hablando de 1810. ¿Por qué ese año? Porque en ese año toda América, que había sido colonizado por los españoles, hermanos, estaba en una grave crisis política, económico-social. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte en el año de 1808 había invadido. ¿A qué invadió? ¿A qué país? A España. Invadió España en el año 1808. Le sacó al rey y le nombró rey de España a su hermano José, conocido como Pepe Bonaparte. ¿Y quién era el sucesor del rey? Fernando VII. Y Fernando VII fue llevado preso a Francia. Estando preso este miserable Fernando VII, rey de España, le escribe una carta a Napoleón Bonaparte y le dice: señor Napoleón Bonaparte, yo le admiro a usted, ¿por qué no me adopta? Hermano, la historia no miente. Ahí está la historia escrita. Y esta señora dice la verdad. No estamos acostumbrados a que los campesinos seamos actores políticos. Es por eso que nos reprimen brutalmente. Esa represión, esa tanda de gases lacrimógenos que nos lanzaron fue acá,
Aquí a 2 cuadras, ¿a quiénes? A nuestras hermanos aymaras que estaban con su brazo. ¿Y esas hermanas acaso saben qué cosa es bomba lacrimógena? No saben. Y se tragaron todo. ¡Qué bestia! ¿Y quién ordenó esto? La señora Dina Boluarte, por orden del Congreso de la República. Es triste lo que pasa en el Perú. En el norte, hermano, hay catástrofe. Pero ¿sabes qué información hace en el Congreso de la República? Que en lo que va de este año, de enero, ¿hoy cuánto estamos? 13, ¿no? 13 de marzo, han salido al exterior 54 congresistas de la República en viajes de representación nacional. ¿Y sabes el Congreso cuánto de dinero ha desembolsado? 1.300.000 soles. ¿Y sabes quién ha sido el congresista mayor beneficiado con esto? Un fujimorista, Lizarzaburu se llama, ¿no? ¿Sabes cuánto ha recibido este señor en todo este 4 meses? Más de 200.000 soles en viajes de representación. Así gastan en dinero. Hay una legisladora aprista, ex legisladora, porque la sacaron del Congreso. Como el Poder Judicial está lleno de apristas, ¿o no? Está lleno de apristas, y esta señora demandó, Benítez es su apellido, Benítez demandó al Estado porque dice que lo habían sacado de su trabajo injustamente. ¿Y qué cosa crees que ha hecho, hermano, la Corte Suprema de Justicia? Le ha dado la razón, y por esa razón el Congreso de la República ya lo aprobó. ¿Quién? El señor José William Zapata. ¿Sabes cuánto le van a pagar a esta señora Benítez, ex legislaprista? 750.000 soles. Acá está, mira. Por acá está. Mira, mira lo que dice acá. Esta es una vergüenza, hermano. Mira qué dice. Exaprista Tula Benítez recibirá más de 740.000 soles. Ya lo desembolsó el Congreso. Esta señora va a ir mañana y va a cobrar sus 750.000 soles. O sea que para resarcir a los corruptos hay dinero, pero para pagar a los porlavistas no hay dinero. Para elevar la pensión mísera de 480 al trabajador que ha trabajado hasta los 65 años no hay dinero. Pero para resarcir a una prista corrupta, acá está, hermano, trae la cámara por favor, acá está. Hermanos amigos de Facebook, mira lo que dice acá. La Corte Suprema de Justicia, que está lleno de apristas miserables. Por eso, hermano, cada vez que recuerdo cuando este señor José Luis Bustamante Rivero, el 4 de octubre del año 1868, proscribió al partido aprista, me alegra muchísimo, hermano. Sí, José Luis Bustamante Rivero, el 4 de octubre del año 1868, proscribió, lo declaró delincuente ese partido aprista. Ahí esta señora Tula Benítez es aprista. Lo sacaron por corrupta. Pero como ella sabe que este Corte Suprema está de puro apristas, porque los apristas se aseguraron, demandó al Estado peruano diciendo de que lo habían sacado injustamente. Esta señora caradura, sinvergüenza, aprista, aquí está. ¿Qué ha dicho la Corte? La señora tiene razón. Por lo tanto, ordeno al Congreso de la República, al presidente del Congreso, al señor José William Zapata, que desembolse 740.000 soles y se le pague inmediatamente. Aquí está escrito, ahí está la resolución. Esa es la Corte Suprema. Corruptos.
corruptos. Eso tiene que cambiar, hermano. Pero con este gobierno no. Va a ser con un gobierno nacionalista. Qué triste, hermano. Y todos se quedan callados. ¿Por qué? Porque es aprista. Porque es parte de ese juego perverso, maquiavélico, que desestabilizó a Pedro Castillo Terrones. Hoy, hermano, yo no soy defensor de él, sino voy a decir las cosas claras. Este señor ha sido secuestrado por la cúpula de poder en el Perú. Este señor es un preso político, sino que sus abogados son una tarada de imbéciles. Hace 15 días atrás la señora Dina Boluarte dijo lo siguiente: Pedro Castillo permanecerá en prisión. Ella no puede hablar de eso, no puede hablar de arbitrario de justicia. El que tiene que hablar de arbitrario es el Poder Judicial, la fiscalía, ella no. Entonces, si los abogados serían hábiles, tranquilamente pudieron denunciarlo como un perseguido político, ¿o no? Porque el presidente, hermano, no puede decir eso. Pero como este es una bestia, no sabe. Lo dijo, hermano, públicamente. Pedro Castillo permanecerá en... ¿Quién es ese juez? Hay una frase que reza, dijo este señor Francisco Quevedo. Francisco Quevedo decía: si el vencido es juzgado por su vencedor, no habrá justicia. Si el vencido es juzgado por su vencedor, no habrá justicia. Y cala perfectamente en el caso de este señor Pedro Castillo Terrones. Terrones fue un tipo que le faltaba mucho, sí le faltaba, ¿o no? No se puede negar. Por eso se aprovecharon de él. Por eso, hermano, mira, un ratito en ese tema. ¿Recuerdan ustedes cuando el Jurado Nacional de Elecciones planteó la victoria de Pedro Castillo? ¿Recuerdan o no? ¿La señora Keiko Fujimori lo reconoció? Nunca lo reconoció. Como tampoco reconoció el triunfo de PPK. Como tampoco reconoció el triunfo de Ollanta-Humala-Tazo, y menos iba a reconocer el triunfo del señor Pedro Castillo. ¿Qué cosa dijeron? Que Pedro Castillo, que ese campesino, que ese rural, que ese analfabeto, que es inepto, había tenido injerencia en el Jurado Nacional de Elecciones para modificar los votos. Y dicen que ese inepto, ese prosor, ese ignorante que no sabe nada, pero lo acusan de liderar una organización criminal. Eso está comprobado. Nunca reconocieron el triunfo de Pedro Castillo, nunca. Este señor Jorge Montoya fue el primero en acudir ¿a dónde? A la Organización de los Estados Americanos. ¿Y qué pedía? Que se anulen las elecciones y que haya una nueva elección. Jorge Montoya. Ese también que ha recibido 150.000 soles de las arcas del Estado para sus viajes al exterior, en representación nacional. ¿Y quién era otra favorecida? María del Carmen Alba. ¿Acaso no se fue a España para conversar con ese grupo político de extrema derecha, Vox se llama, ¿no? Vox. ¿Qué cosa le pedía ese grupo de extrema derecha en España a esta señora María del Carmen Alba? ¿Qué le pedía? Le dijo: queremos que ustedes se manifiesten en un documento y digan que el Perú ha sido tomado por terroristas, por comunistas. Lo denunciaron en la Comisión de Ética, pero como la Comisión de Ética están puros sátrapas, desgraciados, rateros, narcotraficantes, la liberaron de toda causa. Eso es ese Congreso. Hermanos, entonces, ¿qué estamos viviendo? Ahora, Pedro Castillo, ¿qué dijeron? No, él no ha ganado. Y nunca lo reconocieron. Y lo dijo César Hildebrand desde el primer momento. El montaje para destituir a Pedro Castillo está en marcha. ¿Lo dijo o no? Y lo ha dicho hace 2 semanas atrás. El que gobierna en el Perú no es Dina Boluarte, es una dictadura cívico-militar. ¿A quiénes llaman cívicos? A los poderosos, a los grupos de poder. Por eso les incomoda que haya protesta,
Por eso que les incomoda que la macrorregión sur proteste. ¿Qué hacen con ellos? Le mandan miles de policías, ¿para qué? Para reprimirlos brutalmente. Pero señora Dina Boluarte, usted en este momento está ahí porque está protegido por una cúpula militar. ¿Por quién? Por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de la policía y las Fuerzas Armadas, ¿o no? Pero esto pasa. Esto va a pasar. Hoy se siente fuerte, poderosa, protegida. Pero el otro gobierno, con otro gobierno y otros congresistas, esta señora va a ser sentada en el banquillo de los acusados por el genocidio andino. Eso va a pasar. Y con todos estos sátrapas que están ahí, con todos, es triste lo que pasa en el Perú, hermano. Esta señora Dina Boluarte, hoy día ¿dónde está? ¿Dónde está hoy día el Consejo de Ministros? ¿En qué lugar? ¿Los han votado o no? Los han votado. Así como lo votaron de Jicamarca. Así como lo largaron a la señora de Jicamarca cuando llevó 1.300 canastas. No queremos víveres, carajo. Queremos trabajo. Y en el Perú no hay trabajo. ¿Y qué cosa genera trabajo? Las industrias generan trabajo. Y en el Perú no hay industrias. ¿O hay industrias? Mira, el que no esté de acuerdo, Chocherita, vete un poquito más, hermano. Hay que dejar el pase peatonal libre, hermano, ¿ya? Acércate, hermano, no seas tímido. No sean tímidos. Ya, mira, hermano, si hubiera un político en el Perú, un congresista, un presidente, no sé, hermano, nosotros somos un país soberano. Nosotros podemos decidir libremente qué hacer o qué no hacer con nuestros recursos naturales. ¿Por qué el Perú siempre tiene que ser un país exportador de materia prima? Esto es preocupante, hermano, mira. ¿Qué cosa ha cambiado desde el año 1532? Cuando los peninsulares llegaron acá y empezaron a robarse el oro inca. ¿Qué ha cambiado? Nada. Hermanos, se llevaban tanto oro en los galeones, en los barcos, que despertó la envidia de la corona británica. Como estos señores eran envidiosos, ¿qué hicieron? Contrataron piratas en alta mar. ¿Para qué? ¿Para robarse el oro? No, para hundirlo con todos los barcos, el oro inca. ¿Hoy ha cambiado en algo? Casi 500 años no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque seguimos siendo un país que nos utilizan solamente para entregarles oro, plata, cobre y todo lo que contiene la tabla de Mendeleev. Aquí hay todo. Lo que no se encuentra aún, dicen, es el cobalto. Pero yo creo que hay. Dicen que el cobalto no hay en estas tierras. Por ejemplo, ¿por qué digo que nos mienten? ¿Quién es ancashino acá? Levante la mano. ¿Uno nomás? Yo soy ancashino, hermano, a mucha honra. Soy de la tierra de Pedro Pablo Atuspari, el revolucionario. Soy de la tierra de Luis Pardo. Lo llaman el bandolero. Yo lo llamaría el revolucionario de Chiquián. Soy hermano de la tierra de este niño héroe Viviano Paredes Macedo, que murió en el reducto número 3 de Miraflores el 15 de enero de 1881. Tuvo una muerte gloriosa, murió matando chilenos. De esa tierra soy. Antamina, ¿no? Accionista es una ¿quién? La señora Keiko Fujimori. ¿Quién es su testaferro? Dionisio Romero. Es su testaferro. Si me denuncia yo le saco los documentos. Es su testaferro, Dionisio Romero. Es por eso que la señora Keiko no tiene un sol en el banco. Entonces pregúntate, peruano, ¿de qué vive? No trabaja, ¿de qué vive? O vamos a creer ese cuento que nos dijo el último hermano llamado Puñete. ¿Puñete era su nombre?
Ah, no, no, puñete se llamaba su perro. Ya, Kenji, ¿no? Ya. Nos vendió la idea de que él vendía huevitos de codorniz. Huevitos de codorniz. Mi hermano, ¿qué cosa dice Antamina? Ellos dicen que ellos solamente procesan el cobre. Mentira. Para los que han trabajado en las minas, yo tengo un hermano que es ingeniero en minas y dice, donde hay cobre, hay oro. Donde hay cobre, hay oro. Ahí hay oro. Entonces, hermano, lo que esta señora tiene mucha razón. Hoy se han molestado tremendamente que esta señora Dina Boluarte, a pesar de ser una chanca huancabelicana, ha comprado 500.000 bombas lacrimógenas. ¿Para qué? Para lanzarlo al pueblo. Para eso hay plata. Para reprimir al pueblo hay plata. Pero para mejorar la calidad educativa, para atender los comedores populares, para reflotar los colegios, para alimentar a los niños, no hay plata. Pero para reprimir al pueblo han hecho un préstamo de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Y ya están aprobando otro nuevo préstamo de 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario. O sea que están endeudando ya no a nosotros, sino a los futuros peruanos, a los que están en proyecto. A ellos los están endeudando, los están hipotecando. Por eso dice este ministro de Economía ruso, queremos un mundo multipolar para que los mal llamados países de tercer mundo no tengan que ser explotados por siempre, por la élite mundial que siempre explota. Pero pregúntate, ¿por qué los chinos vienen a comprar acá, se llevan cobre? ¿Por qué? ¿Y por qué no explotan los de ellos? Ellos también tienen cobre. ¿Sabes qué dicen ellos? Dicen, primero hay que utilizar y robarle, explotarle a esos países que nadie los defiende. Y cuando ya no tengan nada, entonces recién empezamos a explotar lo que es nuestro. Así piensan. Y vienen en mancha, con miles y miles de millones de dólares. ¿Sabes qué decía Augusto Pinochet? En junio del año 1974, Augusto Pinochet se reunió con su cade chileno en Iquique, que alguna vez fue peruano. Ahí les dijo, vayan al Perú, compren al Perú. ¿Qué más dijo? Que lo están rematando. Cómprenle al Perú, que lo están rematando. Y uno de sus CADE le preguntó, ¿pero quién va a garantizar nuestra compra? Sus fuerzas armadas. ¿Ah? ¿Y con qué dinero los chilenos financian a sus fuerzas armadas? ¿Quién sabe? Ponga pesijo, reacciona pesijo. ¿Con qué dinero los chilenos financian, renuevan, entrenan a sus fuerzas armadas? Con nuestro dinero. Pero ¿cómo así?, te preguntarás. ¿Acaso los chilenos no nos venden nuestro propio gas? Es increíble, ¿eh? Un país que no tiene gas le vende gas a un país que tiene gas y su propio gas. ¡Qué bestia! ¿Por qué? Porque Solgas Lima Gas es empresa chilena, son los mayores, estos son distribuidores. Z-Gas es mexicana. ¿Quién es de Huancavelica? Levanta la mano. En Huancavelica, Campormeño, Tayacaja, está la más grande central hidroeléctrica del Perú, Santiago Antúnez de Mayolo, mi paisano, guaracino. Esta luz eléctrica viene de allá. Pero ¿quién administra eso? Los chilenos. ¿Por qué?
porque Luz del Sur y Luz del Norte son empresas chilenas. ¿Quién tiene el monopolio de nuestro espacio aéreo? Los chilenos. ¿Por qué? Porque LATAM es empresa chilena. Antes existía LAM Perú, ¿recuerdan? Pero LAM Perú quebró. ¿Pero por qué quebró? Porque debía al Estado peruano más de 2.000 millones de dólares por impuesto. Y quebró para evadir su responsabilidad con sus miles de trabajadores. ¿Por qué? Porque las leyes peruanas lo permiten. Cuando una empresa se declara en quiebra, no responde nada. Se van. Y los chilenos no habían quebrado, sino lo hicieron para evadir sus responsabilidades tributarias y de sus trabajadores. Y al mes siguiente sale LATAM Perú. En el Cusco, este barrigón Rafael López Aliaga administra Perú Rail. ¿Quién le entregó? Este pendenciero caballo triste, el presidente Sagasti. Sagasti lo entregó. Pero Perú Rail trabaja con LATAM chileno. Ellos administran los trenes que llevan turistas del Cusco a Machu Picchu. Peruano, te pregunto, LATAM aéreo, gas, electricidad, puertos, aeropuertos, ¿a dónde se va toda esa plata? ¿A dónde se va toda esa plata? Entonces nosotros financiamos a las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Ah? ¿Y por qué el Perú no invierte en Chile? Porque no lo dejan. No lo dejan. Pero aquí hay tiendas comerciales, bancos chilenos. Pero ¿saben lo que me gusta? Hay una empresa peruana privada que es dueño de toda la industria cementera en Chile. Si no me equivoco, es el Grupo Gloria. Este pollo, ¿sabe de dónde viene? De Chile. ¿Quién lo trae mayoritariamente? El hijo de Francisco Morales. ¿Cómo se llama? Remigio Morales Bermúdez. Hermanos, ¿y por qué todo esto pasa en el Perú? Porque la Constitución, especialmente el capítulo económico, lo permite. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en el Congreso modifican la Constitución a su regalada gana? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Y por qué no tocan siquiera con el pétalo de una rosa el capítulo económico? El artículo 14, el 60, 61, 62, 63. ¿Por qué no lo tocan? Porque se basa en ese capítulo para explotar nuestros recursos naturales. Eso es la lucha. Por eso, hermano, nosotros tenemos más de 2.300.000 firmas. Están en una bóveda de seguridad por precaución. Porque el día que asaltaron el Ágora Popular, 70 criminales venezolanos contratados por este gobierno de la señora Dina Boluarte, lo que buscaban, aparte de destruir toda la logística del Ágora, era quemar esos planillones de las firmas. Pero nosotros, hermanos, previendo eso, ya tenemos a buen recaudo. ¿Cuántas firmas nos faltan? Aproximadamente 700.000 firmas nos falta. ¿Y cuándo lo vamos a empezar a completar? De aquí a un mes aproximadamente. Porque se necesitan 2,5 millones de firmas para convocar un referéndum. Pero queremos llegar más o menos a más de 3 millones. ¿Para qué? Porque siempre revisan y anulan algunas firmas. Y eso es nuestra lucha, hermano. ¡Viva el Perú! Un aplauso para ustedes, hermano. Muchas gracias. Podría seguir hablando, hermano, pero le vamos a darle paso acá. Pasa este estimado Ricardo Corazón de León. ¿Quién fue Corazón de Ricardo Corazón de León? Rey inglés. ¿Cómo se llama su hermano? Juan Sin Tierra. Este desgraciado lo mandó matar a su hermano para quedarse con la corona. Sí, Ricardo Corazón de León le entrega la corona a su hermano Juan Sin Tierra, porque se produce la tercera cruzada para recuperar Jerusalén de los musulmanes. Esa es otra historia, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso por ustedes, hermano. Gracias, hermano. Tu apoyo, hermano, es muy necesario, hermano. Ya, gracias. Tu apoyo, hermano. ¿Quién va a hablar? Gracias, hermano. Gracias.
Un aplauso para el hermano Augusto, por favor. No olviden, por favor, su apoyo voluntario, como también no olviden seguirnos en las redes sociales, es importante, ¿ya? Ahí tenemos muy buen contenido para ustedes. Tenemos las redes sociales Leonardo del Ágora, las redes sociales en YouTube, y Augusto de Congas el Historiador. Tenemos en Facebook Ágora Popular de la Plaza San Martín, el logotipo de Tupac Amaru. Tenemos también el logotipo azul con blanco, Ágora Popular de la Plaza San Martín. Ágora Popular Prensa, Ágora Popular Trinchera de Combate, ¿ya? Y también hay otra más, si más no recuerdo, creo que es el logo rojo, ¿ya? Suscríbanse a estas redes sociales, dejen un like y compartan los contenidos que tenemos para ustedes, que son contenidos serios, ¿eh? No son contenidos como ustedes ven en YouTube, que le colocan lagrimitas a una persona, que más bien parece una noticia falsa, ¿ya? Nosotros no nos caracterizamos por eso. No quiero dejar pasar el momento difícil que están pasando los hermanos en el norte, pero más lamentable es cuando tenemos un poder ejecutivo que no se preocupa, pero sí se preocupa en desembolsar una gran cantidad de dinero para bombas lacrimógenas, ¿no? Para que le gaseen al pueblo, en comprarle macanas, comprarle equipamiento, todo para en contra de nosotros, ¿ah? Pero nada, y ya lo dijo Dina Boluarte claramente, no hay presupuesto para ustedes. Y eso es algo que los desnuda realmente, ¿no? Como siempre han sido. 201 años nos han tenido así, ¿ya? ¿No? Siempre apartados del mundo, siempre en la ignominia. Y señores, eso no es un Estado de Derecho, ¿no? Nosotros debemos entender, si no llegas a comprender, querido hermano, que esta clase política que nos ha tenido gobernando entre derechas, izquierdas, ¿no? Personas que han llegado con la izquierda para de ahí traicionar, ¿no? Traicionar los designios, ¿no? Traicionar sus propios planes de gobierno para unirse a gobernar con los grupos de poder con la derecha. Queridos hermanos, no llegas a comprender realmente eso para dejar aislado al pueblo. Créeme que debo decir de que nos falta mucho todavía por aprender, ¿ya? Entonces, el Ágora Popular la tiene clara en ese sentido, ¿no? Y justamente para eso ha venido, a romper ese paradigma, a romper eso, ¿no? ¡Viva el Perú! ¡Viva la unión del pueblo! Miren, señores, es importante ya saber también que el Perú internacionalmente se está aislando, ¿ya? Gracias a Dina Boluarte, Otárola, los congresistas que están declarando en contra de Petro. Es decir, ustedes saben y han visto cómo AMLO, Petro, Boric, entre otros presidentes de la CELAC, ¿no? Obrador, han declarado a favor del pueblo peruano, no de la clase política. Sin embargo, las declaraciones, tanto como de la misma Dina Boluarte, Quiabra, Cueto, Rosángela Barbarán, Cabero, todos ellos, ¿ya? La misma Keiko Fujimori, ¿ya? Se está encargando de más bien aislar al Estado peruano. Y miren, esa bicicleta, recójanla, de alguien es. Miren, señores, es importante entender que en el ámbito internacional se rige por un principio importante que se llama el principio de cooperación. Desde siglos antiquísimos, desde hace mucho tiempo, ¿ya? Para ser exacto, uno de los primeros tratados fue en el año 3210 aproximadamente, antes de Cristo, en donde el emperador Emalum con los hombres de la UMA en Mesopotamia decidieron justamente aliarse, juntarse para formar hitos, ¿no? Cooperarse entre sí. Desde esa época ya, imagínense, un acuerdo que se denomina hoy en día tratado, ¿ya? Que está hasta hoy en día escrito en piedra, labrada, acordaron formar los denominados hitos en esa época, ¿no? Los hitos donde, carambas, nadie podía transgredir, nadie podía traspasar esas fronteras, ¿no? Con castigos de por medio, en ese tiempo de ámbito religioso. Como también ya viniendo un poco más, antes de Cristo también, en el año 1224 antes de Cristo, otro de los grandes acuerdos cooperativos que se dio ya con el emperador Ramsés II, esto fue en Egipto, ¿ya? Con el emperador del reino de Hitita, ¿ya?
donde ellos acordaron, pues no, acordaron que nadie debía transgredir también sus hitos, y así también, ¿no? En el siglo V a.C., en el reino de la India, ¿qué acordaron? En el acuerdo de guerra, ¿ya? Primera vez en la historia, el acuerdo de guerra. Y así se han dado diversos actos de cooperación denominados hoy en día tratados, que el Perú no se puede aislar. ¿Dónde está la diplomacia de estos políticos que han salido a insultar a Petro, a AMLO, a llamarlos dictadores? ¿Dónde está la diplomacia que tiene que primar? El Perú no puede aislarse. ¿Que hay injerencia? Eso no es injerencia. ¿Que están atentando contra la soberanía del país? Eso no es atentar contra la soberanía del país. El derecho internacional nos dice que la soberanía tiene que ver mucho con nuestro territorio, mar, ¿no? Aires y todo el dominio que pueda tener un Estado. Se está atentando contra nuestro territorio. AMLO está atentando contra nuestro territorio en la vida, ¿no? No podemos decir que se está atentando contra nuestra soberanía. Entonces todo esto, señores, responde a todo aquel que defiende al pueblo peruano que está siendo masacrado. Es como si tú vieras cómo le están pegando a alguien, ¿no? Injustamente entre dos, y alguien quiera defenderlo. Y uno de sus matones diga, tú no te metas, ¿no? Eso es lo que le están haciendo al pueblo peruano. Tienes que entender, querido hermano, que el pueblo peruano, desde que el presidente Pedro Castillo le dieron este tinglado, ¿no? El pueblo se quedó solo. El pueblo tiene en contra a las Fuerzas Armadas, a la policía, a las leyes, al Congreso, al Poder Ejecutivo. Tiene en contra a la Fiscalía, tiene en contra al Tribunal Constitucional y tiene en contra al Poder Judicial. ¿Qué más está en contra del pueblo peruano? Por estas razones yo les digo que el pueblo se ha quedado solo en su batalla. Nos tenemos a nosotros nada más. Pero obviamente, ¿no? Obviamente, siempre por ahí hay algunos que zafan cuerpo. Por ahí le están diciendo, yo no le voy a decir traidor a Antauro, pero por ahí le están diciendo, con justo derecho probablemente sí, pero hay que entender que siempre, ¿no? En los momentos difíciles la calidad aparece, ¿no? Entonces por ahí van sacando cuerpo algunos y por ahí van creciendo, ¿no? La gente de base, pues, ¿no? La gente de pueblo, ¿no? Los verdaderos líderes van saliendo, pues, ¿no? ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¿Quién está a favor de un cambio de constitución? Si no, mira, ¿no? Algunos nomás, ¿ah? A ver, otra vez. ¿Quién está a favor de un cambio de constitución? Nueva. Muy bien, sí, claro. Claro, señores, miren, ya etimológicamente, ¿no? Es que lo que pasa es que siempre hay que tratar el tema de la constitución acá, porque el aula popular, como les repito, la tiene clara. Si no hay un cambio de constitución, un cambio de estructuras, especialmente en el capítulo económico, va a ser muy difícil. ¿Ya? Y no solamente por el capítulo económico, porque por dignidad tenemos que cambiarlo, tenemos que corregir lo que ha ido mal durante más de 30 años. Esto tiene que corregirse. El hecho de haber instalado una constitución, ¿por qué creen ustedes de que Montesinos con Fujimori, por qué creen ustedes que ellos decidieron hacer un congreso constituyente para, entre comillas, cambiar la constitución del 79? De pasar del 79 hasta la constitución del 93. ¿Por qué creen que él hizo eso? ¿Por qué creen ustedes que él tuvo las facilidades de hacer eso? Cuando hoy en día pasar una asamblea constituyente parece de ensueño para algunos, muy difícil, ¿no? Pero él lo hizo con toda facilidad. ¿Por qué creen ustedes que eso ha pasado? Con la plata pagó a todos. ¿Por qué creen eso ustedes, ¿no? Entonces, señores, ¿no? Son tantas cosas que debemos saber. Constitución, ¿ya? Constitución proviene etimológicamente del latín constitutere, ¿ya? Que significa constituir, ordenar, imponer, ¿ya? Pero de ahí deriva al latín constitutio, ¿ya? Constitutio, que significa reglas básicas, lo que se ha ordenado, ¿ya? En la expresión idiomática, lo que se ha ordenado. O para ser más claro, constitutio significa, como lo dice la Real Academia de la Lengua Española, constitución. Vamos a ver unos alcances de la Constitución, ¿ya? Miren, señores, la supremacía constitucional es una institución en el derecho constitucional del siglo XVIII. Ya para 1800
1882, para ser exacto, Kelsen crea una famosa pirámide. Antes teníamos una pizarra cuando estábamos allá, ahora no la tenemos, ¿no? Pero vamos a imaginarnos, ¿no? Una pirámide. Siempre las pirámides han sido importantes en el aprendizaje de diversas materias de la ciencia, incluyendo en el derecho constitucional. La pirámide de Kelsen, hermanos, ¿ya? La crea Kelsen, pirámide de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque él cree conveniente, junto con el constitucionalista Vanozzi, ¿ya? Creen conveniente crear un esquema, un andamiaje para dar como primacía a una norma madre, una norma ley que ordene. Entonces, tenemos abajo de la pirámide, en el primer piso, tenemos los decretos supremos, tenemos a los reglamentos, ¿no? Las normas bajas. Acá tenemos a las resoluciones directorales, acá tenemos arriba las leyes orgánicas, el código penal, el código tributario, el código de protección al consumidor, código civil y todo lo que conocemos, ¿no? Ese andamiaje, ¿no? Y arriba tenemos en la cúspide a la Constitución Política del Perú, o de un país, ¿no? Lo que está abajo de esa Constitución, en el derecho constitucional se le denomina normas infraconstitucionales. ¿Ya? Cuando una ley que está debajo de la Constitución contradice lo que está arriba, hay un conflicto de normas. Y eso se le denomina, para que conozcan ustedes cuando hablan en la prensa, estos constitucionalistas, eso se llama anomia constitucional. ¿Ya? Antinomia constitucional, perdón, me corrijo, antinomia constitucional. Entonces, esa cúspide tiene un fin, ¿ya? Mundialmente tiene un fin: mantener a la raya a los detentadores del poder. ¿Por qué? Porque desde la Segunda Guerra Mundial, muy penosa, cuando terminó esta guerra mundial, en el año 1945, si más no me equivoco, ¿no? Con Rusia, con Stalin, Hitler, Reino Unido, Japón y todos, ¿no? Polonia, entre todos ellos, hubo muchos genocidios, muchas muertes, pero no solo eso, ¿eh? Hubo sadismo, sevicia, hubo humillación, ¿no? Desnudaban a las madres y a sus hijos para antes de matarlos, ¿entienden? Es decir, ¿no? Hubo una sevicia antes de matarlos, que la honra de la dignidad humana, de la persona humana, fue atropellada. Entonces, a partir de ahí nace esa palabrita, esa frase, Estado de Derecho. A partir de la Segunda Guerra Mundial nace el Estado de Derecho en sí. Entonces, se decide ya mantener a la raya a los detentadores del poder bajo un Estado de Derecho, y a la vez, inspirados en la Carta de la ONU después de esta guerra, ¿no? Darle reconocimiento por primera vez en la historia de la humanidad a la dignidad de la persona humana. Gracias a esta guerra, que muchos países en el mundo no quieren volver a pisar ese camino lleno de espinas. No queremos eso, ¿no? Pero a partir de ahí nace, pues, ¿no? Entonces, señores, ¿no? Ya tenemos cómo nace el Estado de Derecho en el país, en el mundo, ¿no? Miren, ya hablando de Constitución, esta Constitución se tiene que cambiar, sí se tiene que cambiar, ¿no? Definitivamente. Yo pregunto a ustedes, yo quisiera preguntarles, ¿ha habido realmente 12 constituciones? ¿Ha habido 12 asambleas constituyentes? ¿Ha habido cambios realmente? Yo opino que no. Porque estamos siendo prácticamente pobres, no hay ninguna provincia desarrollada en el país, el pueblo siempre ha sido olvidado. ¿Cuánto tiempo? 201 años. Eso es indubitablemente, ¿ya? Solamente el 2%, un pequeño grupúsculo de personas, únicamente se están viendo beneficiadas, se pueden desarrollar ese pequeño grupúsculo de personas, pero el resto no. Entonces, mientras que ese capítulo no haya sido cambiado en todo este tiempo, no podemos hablar de un cambio. Claro, ¿no? La Constitución del 79 tiene grandes salvedades, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente para darle el desarrollo del país. Correcto, Elena, no te preocupes. No ha sido suficiente. Porque miren las provincias.
seguimos siendo pobres, dependemos, seguimos como dijo Leonardo, ¿no? Somos un país adolescente que depende, ¿no? Entonces, mientras que no se cambie el capítulo económico, nada va a cambiar. Yo pregunto, ¿cuántas asambleas constituyentes nos enseñan, ¿no? En la prensa nos dicen que ha habido en el país? 12 asambleas constituyentes para cada constitución. Falso. No se puede hablar de asamblea constituyente cuando no participa el pueblo peruano. No se puede. Señores, miren, yo les voy a narrar ya así algo rápido para que vean y les voy a demostrar por qué el pueblo no ha participado. En la Constitución del 93, en esa famosa Asamblea Constituyente que fue Congreso Constituyente, participaron personas de partidos políticos. No participó el pueblo con sus representantes extraordinarios. Ni sabíamos que existía eso. De igual manera la Constitución del 79, que le llaman Asamblea Constituyente, pero tampoco, error, fue Congreso Constituyente. Y si retrocedemos a la Constitución del 33, y si investigamos, ya, vamos a darnos cuenta que tampoco participó el pueblo en su conjunto. De igual manera, en la Constitución de 1867, con Congreso Constituyente, ¿no? Pero esto es lo más paradigmático, ¿eh? ¿Ya? En la Constitución de 1860 se llamó no Congreso Constituyente, sino debate parlamentario, ¿ya? ¿Y quién creen que estuvo en ese debate parlamentario? Si nosotros decimos que el pueblo no ha participado, que han participado partidos políticos, que ha participado gente de esa gavilla, de esa cúpula que siempre nos han gobernado, ¿quién creen que participó en esa Constitución de 1860? Un cura, a cargo del debate, denominado debate parlamentario para la Constitución de 1860. Un cura dirigió ese debate, el cura Bartolomé Herrera, de ideología ultramontanista, ultramontana, ¿ya? Y para los que no saben, ¿ya? La ideología ultramontano sostiene que el Estado tiene que tener concordatos y acuerdo con la Iglesia Católica. Eso es el ultramontanismo, ¿ya? Y valgan verdades, ¿ya? Los curas, los sacerdotes están muy cuestionados hoy en día. Ellos nunca están en las marchas de los pobres. Ellos no están. Ellos siempre reprenden al hombre pobre, al hombre de a pie, pero nunca se van a reprenderlos a ellos, ¿no? Ellos nunca están. ¿O alguien ha visto alguna vez algún cura cuando ha salido a marchar el sindicato, por ejemplo, de trabajadores manuales, por ejemplo? Nadie los ve. Pero sí están en las marchas de estos señores, ¿no? Que salían a marchar en contra de Castillo, ¿no? Siempre están ahí. Y lo más importante, tienen prensa. ¿Por qué tienen prensa siempre estos señores? ¿No? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. Miren, señores, la Constitución, hay algo que se llama rigidez constitucional. La Constitución ha sido uno de los grandes logros de la humanidad por limitar el poder entre sus detentadores. En el siglo XVIII la doctrina constitucional nos lo dice así. Pero para que la Constitución pueda conseguir esa finalidad, ya tiene que cumplir con 3 requisitos, lo dice la doctrina constitucional. 1, que sea escrita y rígida. 2, que la Constitución pueda tener la capacidad de distribuir el poder entre sus detentadores y entre sus instituciones. Es decir, no tiene por qué tener una institución como el Congreso más poder que el Ejecutivo. O no puede tener la Fiscalía más poder que el Ejecutivo. Eso no puede ser, como estamos viendo ahora, eso no puede darse. Así no va a poder conseguir su fin una Constitución. Y lo más importante, ¿ya? Tiene que ser producto de una soberanía. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿La Constitución de 1993 habrá sido una Constitución producto de una soberanía? En la vida. Entonces, eso tiene que corregirse. ¿Por qué? Porque han matado para robar. Han matado para hacer la Constitución del 93.
¿Y con qué objeto? Para llevar droga en un avión, ¿no? Con un referéndum trucho que le engañaba a la gente, ¿no? Es por eso que se tiene que cambiar, ¿no? Se dice que el capítulo económico, se matan debatiendo en internet, se matan debatiendo ahí, que viene Gersi al canal Panamericana a debatir con Bellido, la Constitución, y nadie dice que se tiene que cambiar por dignidad, para corregir lo que ha estado mal, pues señores. O sea, miren, no podemos nosotros permitirnos vivir en el lodazal. Si sabemos que está mal, tiene que corregirse. Y se va a corregir algún día. Pero por naturaleza de las cosas, porque ya esta olla de presión está por reventar. O sea, lo que hemos visto ahora no es nada, señores. Por naturaleza de las cosas, porque la historia así nos lo ha denotado. La historia, con las revoluciones, ¿no?, nos ha mostrado que lamentablemente tiene que haber sacrificios para que pueda haber un cambio, porque ellos jamás nos van a dar, toma, un referéndum. Ellos jamás lo van a hacer. Ellos van a dar su vida antes de darnos un referéndum. Ellos no lo van a permitir. Entonces, ¿el pueblo qué le queda? El pueblo le queda tomar por de fuerza por lo que le corresponde. Y no porque yo esté asusando la violencia, no. Yo no estoy asusando la violencia, yo no quiero violencia. No quiero. Pero se va a dar. ¿Por qué? Porque el pueblo, el hombre pobre está entre la espada y la pared. Y cuando un hombre está entre la espada y la pared, o vives o mueres. El hombre no le queda nada más que hacer que ir a tomar lo que le pertenece. Sus recursos, sus naturales, como estamos viendo ahora. Porque si no lo toma, se va a morir. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Ya? Que se converja entre ciudadanos y formen una masa, ¿no? Incluso yo estoy dentro de esa misma masa. Entonces, esta masa, según Sigmund Freud, ¿ya?, no es controlable. No se puede controlar la masa porque la masa piensa diferente ante un individuo normal que está caminando por la acera. Cuando el pueblo está en masa, su sentido de supervivencia aumenta en gran porcentaje. Entonces, el pueblo es donde se hace presente muchas veces de forma violenta o de forma no violenta. Es por eso que hemos visto lo que hemos visto muchas veces. Porque no tiene de otra. Se tiene que cambiar esta constitución. Miren, cuando ustedes cojan una constitución en el título 1, ¿no?, la revisan muy bonito, ¿no? Ah, perfecto, ¿no? Tengo derecho a tal cosa, ¿no? El título 1, el capítulo 1. Ah, perfecto, ¿no? Tengo derecho a, ¿no?, y a un juicio justo, ¿no? Perfecto, ¿no? Y sigues pasando y terminas el capítulo 1 de los derechos fundamentales y nunca encontraste el artículo 7 ni el artículo 14, que son el derecho a la salud y el derecho a la educación. No lo encuentras ahí, y ni del trabajo. Te terminas de leer todo el capítulo de los derechos fundamentales y no encuentras estos derechos. Entonces, para esta Constitución, el derecho a la salud y el derecho a la educación no son fundamentales para esa Constitución. Están en el capítulo de los derechos sociales. Cuando tuve un debate con Gersi, con unos muchachos, ¿no?, fue un debate en conjunto 3 contra 3, hace unos meses atrás, un chico me refutó esta tesis. Me la refutó. No, pero desde que está en la Constitución, ya es un derecho fundamental el trabajo, así que no puedes decir eso. Falso. ¿Por qué? Porque en doctrina constitucional existe lo que se llama derechos primarios y derechos secundarios. Entonces, los derechos primarios están en el capítulo de derechos fundamentales de la persona. Empecemos, señores, por colocar la salud y la educación, entonces, donde tiene que estar. Empecemos por eso, entonces. Empecemos por barrer la casa, primero. No empecemos por primero trapear y de ahí barrer la casa. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí el derecho a la salud en un capítulo donde no debe estar? Pasémonos al capítulo de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando estás en los derechos sociales, ya, un derecho tan importante como es la salud o la educación, ¿no?, se presta a que sea un negocio.
Por eso vemos, ¿no?, como muchos colegios, ¿no?, más que educar, es un negocio. Vemos que la salud, como las clínicas buitre, ¿no?, esas clínicas buitre, los colegios buitre, ¿no?, han hecho lo que han querido en el COVID, ¿no es cierto? Entonces, ya empecemos por colocar esos derechos ahí, sacar los derechos sociales y colocarlos en los derechos fundamentales para que no sea un negocio. Porque si tú no tienes plata, definitivamente no vas a estudiar. Si no tienes plata no te vas a poder curar, ¿no?, de una cirrosis, de un bronquio, de un asma, lo que sea, cualquier enfermedad, la más mínima que sea. Si no tienes plata, ¿por qué? Porque tú te vas a ir a la salud, te vas a ir a un hospital y te van a dar una cita después de 2 meses. Eso está bien, eso es democracia, pero para ellos sí es democracia, ¿no? Para los que decían fuera Castillo, eso sí era la verdadera democracia, ¿no? Eso sí es democracia. Para nosotros no es democracia. Entonces, si no tiene plata, el ciudadano peruano se muere, ¿no? Se enferma, se queda sin estudiar. ¿Qué le dicen en los colegios? Le dicen, no hay cupo para ti, entonces te quedas sin estudiar. Busca otro colegio. Se va a otro colegio, no hay cupo para ti, te quedas sin estudiar. Se va a otro colegio y así sucesivamente. Entonces empecemos por colocarlos ahí y luchar por la educación como tiene que ser, ¿no? ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la unión del pueblo! ¡Viva! Es la única manera de que la educación de nuestros niños, ¿ya?, sea garantizada, pues obviamente, ¿no? Y así, ¿no?, como el capítulo económico, ¿no?, como tantos otros derechos, pues, ¿no?, queridos hermanos. Entonces, hermanos, el cambio de constitución es indispensable, ¿ya?, para el desarrollo real de la sociedad, ¿ya? A nosotros nadie nos cuenta cuentos. El Agro Popular ha venido justamente a romper, ¿ya?, ese estigma, ¿no?, que llaman algunos, que un cambio de constitución no es viable, porque sí es viable, ¿no?, aunque nos dijeron que no. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la unión del pueblo! ¡Viva! Vamos a pasarle con la hermana Mari y un aplauso para ella, por favor. Adelante, Mari. Buenas noches a todos, hermanos, a todos. Estamos acá, hermanos, en pie de lucha y también esperando un apoyo para poder surgir en esto, ya que acá no nos dejan, acá los policías nos botan, nos quieren callar la boca, pero nosotros vamos a seguir adelante, fuertes, firmes. Bueno, hermanos, quería hablar acerca de lo que está hablando nuestro querido hermano Ricardo de la Constitución. La Constitución de 93, esa es una Constitución nefasta. ¿Por qué? Porque esa Constitución fue creada a base de asesinatos. Han matado gente, han matado personas. Así como ahora está asesinando a esta señora usurpadora, en ese tiempo también fue peor. Esa Constitución es ilegal. ¿Por qué? Porque ha surgido en base a derramamiento de sangre. Cuando una cosa es legal, limpia, correcta, no tiene por qué correr sangre, no tiene por qué derramarse sangre, no tiene que perderse ni una vida. Por tanto, nadie de la prensa mermelera menciona esas cosas. Nadie le da la contra a esa Constitución asesina del 93, que la rechazamos rotundamente. No queremos, siempre nosotros, todo el pueblo lo rechaza, pero mayormente la gente, el 90% no conoce sus derechos, no sabe lo que es la Constitución. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en la televisión basura, en programas basura. Hay personas que algunos son estudiantes de academia, pero veo que en su celular lo que ven solamente es TikTok. Los hombres ven solamente las calatas, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos despertar un poco? ¿Por qué no damos un poco de tiempo a la lectura? Abrir los ojos. Por eso esos ultraderechos, asesinos sicarios, se aprovechan de eso, de nosotros. Ponen programas basuras. Los diarios, ¿qué cosas ponen? Titulares basuras también. Todo es un complot a favor de ellos y en contra de nosotros. Por eso
rechazamos la Constitución del 93, porque esa Constitución nunca ha sido una Constitución debido al proceso, porque no han llamado al referéndum. Entre ellos nomás lo han hecho, y no es así. Toda la Constitución tiene que ser bajo un referéndum, sin marginar a nadie, sin discriminar a nadie, de todo, de punta a punta, de tecno a tumbes. Pero estas basuras, les digo, con corbata, que se alaban todavía que son doctores, ¿no? Pero son basuras. Vienen a sorprender a nosotros, porque esa Constitución del 93 debe ser anulada. Todo lo que han hecho, todos los tratos, esas cosas debería ser anulado, porque esa Constitución es nefasta. ¿Y quién lo puede refutar? A ver. Nadie lo va a refutar, porque estamos en la razón. Solamente un corrupto quizás no va a refutar, pero una persona en su sano juicio no va a refutar. Más bien nosotros tenemos que estar más unidos y decirle a esta señora Dina Boluarte, eres usurpante, tú nunca vas a ser presidenta, te paseas por los canales comprados y cuando vas a ciertos lugares vas escondida, como lo que eres, como una rata traicionera. Esa usted es una rata asquerosa, traicionera. Eres una corrupta, eres una golpista y todavía tienes la conchudez de incitar al presidente que es golpista. Tú como abogado sabes muy bien que para un juicio siempre tiene que estar un abogado al costado. Hasta yo también tengo una audiencia, mi abogado no ha venido, lo ha postergado. Claro, porque no puede estar sin un abogado en la vida, hasta al peor ladrón, hasta un violador, un pedófilo, a su costado tiene que estar su abogado de defensa. Por ley, obligado. Si no, eso no puede ser. Sin embargo, en el presidente Castillo no ha llegado su abogado de legítima defensa, nunca ha llegado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser ese proceso viable? Y eso a nivel mundial e internacional, eso ya lo saben todo. Por eso a nivel nacional reconocen que el presidente Castillo es nuestro presidente. Es nuestro presidente. Y ahora, estas basuras bestias, malnacidos, han hecho un montaje. Ese montaje del presidente que ahí está sonriendo, es un montaje nada más, o sea que nosotros vamos a creerles, ustedes son unos basuras, ahorita estarán contentos, pero van a ver, porque la verdad sale adelante, la mentira nunca triunfa, la mentira tarde o temprano se va a destapar. Es un tanque lleno de agua que poco a poco se está jugando el agua y no van a poder ustedes evitar eso. Porque ustedes son los golpistas. El presidente nunca tuvo su abogado de legítima defensa. Por lo tanto, ese proceso no sirve. Él sigue siendo el presidente, aunque les duele, aunque pueden decir, ¿por qué tanto al presidente, por qué tanto le protegen con tantas filas de policía? Ah, pues claro, la conciencia. Sigue siendo nuestro presidente. Él ahorita está secuestrado. Y ese juez último que ha dado prisión preventiva, eso no sirve. ¿Por qué? Porque ese juez dijo, vamos a leer la tesis del fiscal. Compartan la transmisión, esa tesis ha sacado su dejen su like. Pero sabemos Popular, esa tesis y que siempre estamos con ustedes, siempre estamos con los hermanos de Piura, estamos con los hermanos de Puno, a pesar que Dina Boluarte no quiere apoyarnos económicamente en base a lo que ellos necesitan realmente, ¿no? Drenajes, ¿no? Motobombas, todo lo que necesitan, ¿no? Esto se debe evitar realmente, ¿no? Todos estos problemas climáticos que sucede cada verano en el Perú, tranquilamente podrían evitarse si hubiera voluntad política, ¿no? Es una lástima como Dina Boluarte ha indicado ya que no hay economía para ellos, ¿no? Pero sí hay economía para las bombas lacrimógenas, para comprar equipamiento para aniquilar y
reprimir a la gente, ¿no? Al pueblo peruano. El pueblo peruano ha quedado solo, obviamente, no tenía ni un vínculo amical con ese señor. Pero siempre adelante. Pero a él lo vinculan con el presidente. No tenemos violencia, tenemos esperanza como Ágora Popular. Ha caído ya esa tesis. Queridos hermanos, pues compartan la transmisión y estamos viendo el día de mañana, ¿sí? Si vienen más hermanos a Lima para marchar por nuestros derechos, por una asamblea constituyente, por un referéndum, ¿ya? Y por la renuncia a esta genocida. Ese juez en su conciencia sabe que eso es inválido, no tiene validez. Y él lo sabe. Ese juez se les va a tener que denunciar a la OCMA. Va a tener que denunciarla porque ese juez no puede actuar así porque le da la gana en una tesis falsa, en una tesis bamba, porque nunca hubo pruebas con el presidente Castillo hasta